Bien. Muy bien. Muy bien. Buenos días. Vamos a comenzar esta jornada informativa sobre las ayudas que hemos puesto en la convocatoria para facilitar el acceso a las tecnologías del futuro. Entonces, bien, comenzamos. Voy a quitar la mascarilla para hacer las presentaciones. Estamos aquí manteniendo distancias y protocolos de seguridad máximo. Estamos en iVigo Business Space, aquí desde Vigo, y voy a hacer una brevísima introducción para dar paso ya a la ponencia. Pedro López de Indominus os va a hacer la presentación de la charla completa. Podremos hacer un turno también de preguntas. Tenéis el chat conectado en directo para, hacer los comentarios que queráis. Y lo que vamos a ir sobre, va a hacer, la estructura de la presentación va a ser una exposición que va a hacer ahora Pedro López de Indominus, como decía, para los que estáis conectándoos ahora. Y yo soy Ramón Suárez de iVigo Business Space. Estamos en directo desde Vigo y damos comienzo a esta jornada de presentación de estas ayudas del Ministerio para facilitar el acceso al futuro de las tecnologías de la información, Industria 4.0 y demás. Ahora os hará el resumen. Podéis hacer, como decía en el chat, consultas que vamos a ir contestando, Pedro, aunque hará su exposición, y haremos esos también turnos de preguntas a medida que vayan apareciendo en el chat. Os pedimos que seáis muy concretos, muy concisos en la pregunta. Como tenéis la posibilidad a través de Zoom de intervenir también por audio y o vídeo, pues cuando haya posibilidad de turno de pregunta-respuesta, podéis activarlo y tratamos de que todo fluya debidamente. Hemos empezado a las 11:11, la idea es acabar a las 12:12. Si tenemos que extendernos algo más, no habrá ningún problema. El caso es que queden resueltas las dudas, los contactos, y luego podéis recibir tanto el vídeo como las presentaciones que se utilicen y hacer las conexiones directas luego con cada uno de nosotros, especialmente con Pedro, que os podrán asesorar en todo lo que sea necesario para aclarar suficientemente cuál es el ámbito de estas interesantísimas ayudas. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, vamos a dar paso. Os voy a dar paso ya ahora a Pedro López de Indominus y comenzamos entonces la jornada en este momento. Gracias. Hola, buenos días a todos. Parece que vamos a estar como en casa. Aquí en las instalaciones de iVigo somos poquitos también, estamos manteniendo totalmente las distancias, entonces me saco la mascarilla también. Lo primero agradecer a Ramón la presentación y el facilitarnos las instalaciones de iVigo para hacer esta presentación. Y nada más, damos paso a una breve presentación sobre las ayudas que os hemos anunciado. La presentación la he hecho un poco a modo de resumen, también porque queda poquito para el deadline de la convocatoria y porque os vamos a facilitar la presentación después, entonces me parecía más interesante que tuvieseis un resumen de lo que son las ayudas en sí. ¿Vale? Entonces vamos a compartir pantalla ahora. Ahí estamos.
Bueno, vais a tener mi contacto por si necesitáis posteriormente contactar y hacer cualquier consulta específica de algún proyecto, alguna duda que os quede sobre las ayudas, pues podéis contactar conmigo sin ningún tipo de problema. Entonces, inicialmente, os voy a presentar un poco lo que hacemos en Indominus. Bueno, somos una empresa que estamos aquí en Vigo, en el Parque Tecnológico de Valladares, en el centro de servicios, y principalmente lo que estamos haciendo es ayudar a las empresas a potenciar un poco sus proyectos innovadores. Participamos tanto en el lanzamiento de nuevos productos como en el asentamiento de estos proyectos o en el lanzamiento al mercado en etapas pues, más avanzadas. Contamos con un equipo de ingenieros que, como os digo, participan tanto en la fase inicial como en la fase avanzada de desarrollo de productos innovadores. Y actualmente estamos haciendo desde estudios de viabilidad, planes de comercialización, lanzamiento al mercado de nuevos productos, estudios de mercado, estudios de marketing y sobre todo nos estamos dedicando a la fase de financiación y desarrollo de proyectos en sí. Entonces, en la parte de financiación, pues hacemos toda la fase de aplicación a los diferentes programas, desde la identificación de los programas que encajan con los proyectos de los que es necesario buscar financiación, búsqueda de socios para poder desarrollar el proyecto, por supuesto el desarrollo integral de las propuestas de financiación y el aplicativo de los diferentes programas. Y una vez que se obtiene la financiación, pues también participamos en lo que es la justificación administrativa, técnica e incluso económica del proyecto, diferentes entregables y haciendo otras prospecciones económicas y este tipo de cosas que son necesarias para los programas de financiación. Nuestra experiencia principal se basa en programas europeos principalmente y temas de H2020, Horizonte 2020, que está a punto de finalizar ahora, Cascade Funding, y estamos ya centrados un poco en las llamadas de Green Deal y en el próximo Horizonte Europa, que comienza el año que viene, 2021, hasta 2027. Desde hace algún tiempo, con los cambios en los programas de la Unión Europea, pues venimos gestionando también programas nacionales, principalmente dedicados a innovación y a I+D, pero bueno, un poquillo de todo en función de lo que necesitan los clientes. Entonces, bueno, hoy nos vamos a centrar en las ayudas que os habíamos presentado en la publicación y en el evento. Y os vamos a hablar de unas ayudas que se han publicado el mes pasado, han sido publicadas por la entidad pública Red.es, que bueno, la verdad que no había lanzado muchas convocatorias similares a estas, pero que bueno, esta vez lo han hecho por medio de Red.es. Y se lanzan pues, dos convocatorias de subvenciones que son similares en las condiciones, con pequeños matices. Al final, en lo que se basan es en el desarrollo, o lo que financian es el desarrollo de la oferta tecnológica basada en tecnologías habilitadoras, por un lado, y en el desarrollo de los contenidos digitales, por el otro. Como os digo, las condiciones son muy similares, entonces la presentación lo que vamos a hacer es explicar un poco las bases que son comunes a las dos convocatorias. Después entraremos un poco en la convocatoria de desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras digitales. Y por último, hablaremos simplemente de esos matices o de esas diferencias en el ámbito, principalmente en la convocatoria de ayudas para el desarrollo de oferta tecnológica en contenidos digitales. Entonces, bueno, todos los proyectos en ambas convocatorias, los proyectos subvencionables son proyectos de desarrollo en fase de desarrollo experimental y, por lo tanto, pues, incluirán desde la creación de prototipos, las demostraciones de productos, elaboración de proyectos piloto, ensayo y validación de productos, servicios,
entornos representativos, en condiciones reales de funcionamiento, porque además se supone que ya estamos en una etapa relativamente avanzada, un TRL 6 más o menos, una condición de tener un prototipo testado en condiciones relevantes, y se supone que tenemos que avanzar en ese desarrollo de proyecto. Los proyectos a priori deben contemplar actividades de desarrollo y mejora funcional. Como os decía, tenemos que avanzar en el grado de madurez del proyecto, y no se consideran financiables proyectos que sea simplemente pues, coger tecnologías de otros y aplicarlos a un nuevo ámbito o a una nueva utilidad, ¿vale? Siempre tiene que haber algo de desarrollo propio de tecnología. Bueno, los beneficiarios de ambas ayudas o las condiciones de los beneficiarios son muy básicas. Prácticamente puede acceder cualquier tipología de empresa que tenga un domicilio fiscal en España y que no se trate de una entidad sin ánimo de lucro o una empresa de naturaleza pública. Sí que es cierto que aunque las condiciones, como os digo, son muy básicas, después en los criterios de evaluación ahí es donde nos limitan un poco más. Es cierto que se puede aplicar siendo una startup, que se puede aplicar siendo una nueva empresa, pero los criterios de viabilidad económica son los que nos van a limitar un poco en ese sentido. Entonces, bueno, simplemente que no se trate de agrupaciones de personas físicas ni asociaciones, que la empresa tenga ánimo de lucro y que esta empresa no esté en una situación de crisis o una de las situaciones contempladas en la normativa como empresas de riesgo, empresas en crisis. Los costes elegibles son similares para las dos convocatorias también, y incluyen costes de personal. Aquí se incluirían los costes de trabajadores propios. Podrían aplicar también los socios de la empresa, ya cobren por nómina o mediante factura, y también he incluido un apartado para autónomos económicamente dependientes, ¿vale? Autónomos está bastante reglado, y al final lo que significa es que su facturación depende en mínimo un 70% de la misma empresa. Como digo, los trabajadores en principio por nómina, socios tanto por nómina como por factura, y autónomos económicamente dependientes. Tener cuidado un poco cómo se imputan estos costes, sobre todo en la parte de los socios, pero no habría problema. Después, otro de los costes elegibles son la parte de servicios prestados por personal externo, las contrataciones, las subcontrataciones y otros tipos de colaboraciones. Están limitadas las subcontrataciones al 40% del total del presupuesto elegible, y hay que tener en cuenta que, bueno, por la Ley General de Subvenciones, en contratos superiores a 15.000 euros es necesario presentar 3 ofertas y justificar la elección del proveedor. Además, en este caso, para contratos superiores a 60.000 euros o superior al 20% del total del presupuesto, hay que pedir una autorización expresa. Lo mismo si queremos contratar a una entidad vinculada a la empresa que aplica o que pide la subvención. En este caso, las entidades vinculadas yo creo que incluso van a salir rechazadas por alguna de las cosas que se dejan entrever en las bases y en la convocatoria. Aquí en la parte de contrataciones y subcontrataciones, en principio debería de ir también las colaboraciones, si se hacen por medio de una subcontratación, de centros tecnológicos, de universidades u otro tipo de entidades que puedan colaborar en el proyecto. Y hay que poner un especial foco también en que en el momento de la aplicación hay que presentar de alguna manera quiénes van a ser estas empresas e incluso presentar un acuerdo con estas empresas, ¿vale? Y explicar bien cuál va a ser la colaboración. Se incluye también entre los costes elegibles el coste que suponga un informe de auditoría que hay que presentar para justificar la subvención. Está limitado, si no recuerdo mal, al 1,5% del coste total del presupuesto elegible, que imaginamos que está un poco por donde irán esos costes de auditoría.
Y tenemos también los costes de instrumental y material inventariable, que están limitados al 30% del coste total del proyecto. En este caso, lo que se puede imputar sería la amortización durante el proyecto. Hay que calcular una amortización de la vida útil de lo que fuese el material inventariable, y dentro de esa duración del proyecto tendríamos que meter también solo las horas que fuesen imputadas al propio proyecto, que pudieran ser todas o una parte. Y después tenemos un último apartado que son los costes indirectos. En este caso se han limitado los costes indirectos a un 15% sobre los costes de personal, no sobre el total del proyecto, sino sobre los costes del personal. Y aunque a priori no hay que justificar muy en detalle cuáles son estos costes indirectos, sí que, bueno, tenemos que poder en un momento determinado, si tenemos una auditoría posterior sobre todo, o si a requerimiento de la entidad organizadora, de Red.es, tendríamos que justificarlos. Entonces, bueno, en principio habría que tenerlos detallados también por si llegase el caso de tener que justificarlos. Aquí principalmente pues, entrarían los costes de administración de la empresa que fuesen imputables al propio proyecto, costes de viajes de los trabajadores que estén asignados al proyecto y otros costes de explotación que fuesen, bueno, difícilmente identificables o que no se pudiesen meter en otra de las partidas de costes elegibles. La intensidad de las ayudas va desde un 25 hasta un 45%, dependiendo de la tipología de la empresa. Para empresas grandes, mayores de 250 trabajadores, accederían a una intensidad del 25% del total del coste elegible. Las medianas empresas, limitadas a 50 trabajadores y a un volumen de negocio de 10 millones de euros, accederían a un 30%, a un 35%, perdón, a fondo perdido de intensidad, y las pequeñas empresas tendrían la mayor ventaja y accederían a un 45% de los costes elegibles, siempre hablando de fondo perdido. Vale. Sí que es cierto que además de la parte de fondo perdido hay una posibilidad de complementar esa ayuda a fondo perdido con un préstamo que se formalizaría a través del ICO. Las ayudas tienen que tener necesariamente un efecto incentivador y por lo tanto, tiene que ser un proyecto que de otra manera, si no tuviésemos la ayuda, sería difícilmente ejecutable. Además, se pide en el proceso de aplicación presentar una memoria del efecto incentivador y por lo tanto vamos a tener que dejar claro que el proyecto pues, en otras circunstancias pues, no se llevaría a cabo o no se llevaría a cabo al menos de la misma manera. Debido a este efecto incentivador y, bueno, aparte por los plazos, no será admisible ningún gasto que esté justificado o que se haya materializado anterior a la presentación de la solicitud. Bueno, es una ayuda o son unas ayudas que se resolverán por concurrencia competitiva y habrá que tener en cuenta que en casos de solicitudes con igualdad de puntuación pues se le da preferencia a la solicitud que se haya presentado con anterioridad. Bueno, la incompatibilidad de las ayudas, la única es que son incompatibles con percepción de otras subvenciones para el mismo gasto subvencionado, ¿vale? Independientemente de cuál sea la administración o los agentes públicos que financian estas actividades. Hablando ya un poco de la primera convocatoria, de la convocatoria de inteligencia artificial y tecnologías habilitadoras digitales, pues vamos a decir que tienen un presupuesto, esta convocatoria, de 35 millones de euros, que veremos más adelante que se distribuye diferente según la zona de aplicación, y el importe total de los proyectos estará entre 150.000 euros y 3 millones, y como decíamos, la intensidad pues será del 45%.
20% máximo para pequeñas empresas. Como os decía, se puede obtener el resto, hasta el 100% del importe financiable, en forma de préstamo con una ayuda del ICO, con unas líneas que han formalizado con unos acuerdos con Red.es. En ese caso se especifica que los proyectos financiar tienen que desarrollarse en un grado de madurez tecnológica de TRL 7-8, Technology Readiness Level, que es el grado de madurez del proyecto, y lo que se han establecido en estos baremos pues es el baremo que se utiliza habitualmente en la Comisión Europea para sus proyectos. Entonces deberíamos estar necesariamente, o deberíamos demostrar necesariamente, que estamos en un grado de madurez 6, que sería equivalente a tener un prototipo testado en condiciones relevantes y, por lo tanto, avanzar en nuestro proyecto, por lo menos un grado de TRL, para que esas actividades se desarrollen en un 7-8. Como referencia podemos decir también que el TRL 9 sería el punto en el que estamos listos para lanzar nuestro producto al mercado. Los gastos subvencionables son los que ya hemos comentado, y para esta convocatoria el plazo de presentación, como decía, está un poco próximo ya, se va a cerrar el 30 de septiembre. Los plazos de ejecución pues, es de 12 meses desde el momento de resolución de la convocatoria, aunque podríamos imputar costes ya desde el momento de aplicación. Bueno, el ámbito de los proyectos es bastante amplio, siempre relacionado con tecnologías habilitadoras digitales, y se centra un poco en proyectos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning y redes neuronales. Han metido un punto aquí adicional, que es el desarrollo de soluciones, aplicaciones que mejoren la eficiencia de los servicios sanitarios. Esto obviamente se trata de hacer un guiño a la situación en la que vivimos actualmente, aunque ya toda la convocatoria en sí, desde el momento en que se orienta a tecnologías digitales, pues está relacionado un poco con la situación actual, ¿vale? Entonces, otro de los ámbitos que se detalla es el Internet de las Cosas, el IoT, tecnologías de procesamiento masivo de datos e información, Big Data, computación de alto rendimiento, computación en la nube, procesamiento del lenguaje natural, de ciberseguridad, biometría e identidad digital, blockchain, robótica, realidad virtual y aumentada, simulación, micro y nanoelectrónica, impresión 3D y fabricación aditiva. Como os decía, es un tema bastante abierto a todo lo que son la actualidad de las tecnologías digitales que están ya más o menos asentadas. Por el grado de madurez que tenemos que tener, pues también es lógico que estemos viendo cosas pues, que ya están en un grado de desarrollo importante. Bueno, como son proyectos de desarrollo experimental, pues las actuaciones financiables pues obviamente tienen que ser desarrollo funcional del producto o solución tecnológica y orientada siempre a la mejora funcional, a la seguridad y a la madurez de la solución. No se aceptan prestación de servicios porque se supone que tenemos que tener un desarrollo propio, no la adaptación de un desarrollo externo a una nueva actividad o a un nuevo caso de uso. Entonces, bueno, las actuaciones deben estar encaminadas a validar ese prototipo que se supone que ya tenemos y a certificar y a poner en marcha estos prototipos, de pasarlos de un entorno relevante a un entorno real de producción. Entonces, bueno, otra de las cosas que se financian también pues, son las actuaciones encaminadas a tener datos suficientes para poder hacer todas estas pruebas y todas estas puestas en marcha de prototipos, ayudando de esta forma a validar y a certificar esos prototipos en entornos ya reales de mercado, a poder ser. Se pueden presentar tantos proyectos a la convocatoria como se cree oportuno, pero solo se van a financiar un máximo de 3 proyectos.
En este caso, si se va a aplicar con varios proyectos, hay que tener muy en cuenta el criterio de viabilidad económica que os comentaba, porque se tendrá en cuenta para la suma de los proyectos que se van a financiar. El presupuesto de la convocatoria se divide, como os decía, por regiones y se divide diferentemente para unas regiones que se consideran menos desarrolladas, como Extremadura y otras en transición. Se reparten 12 millones de euros entre esas regiones y 23 millones de euros entre el resto de regiones. Es cierto que se va a utilizar el presupuesto según sea necesario. Si no se cubre una parte de las regiones, pues se destinará a la otra. Después la regionalización se determina en base al domicilio fiscal de la empresa, salvo que bueno, podamos demostrar, creamos oportuno desarrollar el proyecto en otra zona y que podamos demostrarlo, claro está. Los criterios de puntuación, de valoración de la ayuda, pues bueno, son los habituales en este tipo de programas, con algunos matices, ¿vale? Vemos que se le da mucha importancia a la tecnología, por supuesto, y al grado de innovación. Y se hace también un guiño a la colaboración con terceros y la gestión de la propiedad industrial e intelectual, ¿vale? Después sí que es cierto que se le da bastante importancia al tema de la viabilidad económica y a la explotación de resultados, obviamente el mercado y el posicionamiento tecnológico, pero también a la viabilidad económica en sí y a la adecuación del proyecto con la capacidad de la empresa. Vemos bueno, que hay unos umbrales en cada uno de los apartados, de los bloques generales, pero además, como os decía, se hace especial énfasis poniendo un umbral a esa parte de viabilidad económica, que creo bueno, que como os decía, que puede ser el motivo que deje fuera a algunas empresas más pequeñas o que están comenzando. En las exigencias de los beneficiarios no se especifica. De hecho, en la documentación a presentar sí que se especifica que pueden acceder nuevas empresas que no tengan ejercicio cerrado y presentarían entonces por los estatutos de la empresa, pero como os digo, estos criterios de viabilidad económica yo creo que dejarán fuera a esta tipología de empresas, aunque formalmente sí que podrían acceder. Entonces, lo que se valora en este criterio, vamos a hacer un poco de énfasis aquí porque creo que es importante, interesante, entienden que una empresa tiene capacidad suficiente para abordar el proyecto o los proyectos, decíamos que podían financiar hasta un máximo de 3 por empresa, si al menos cumple uno de los 3 criterios, de los que vamos a nombrar a continuación. Que el volumen de negocio referido al último ejercicio cerrado de la empresa sea igual o mayor al 70% del presupuesto. Entonces estamos hablando de que en proyectos de 150.000 euros, pues estamos hablando que la empresa en el último ejercicio cerrado debería haber tenido pues un 70% mínimo de esos 150.000 euros, aún yéndonos al mínimo, ¿vale? Otra de las posibilidades es que los fondos propios, y otra vez volvemos a hablar del último ejercicio cerrado, debieran de ser iguales o mayores a ese 70%, o la alternativa sería que el volumen de negocio medio de los últimos 3 ejercicios fuese mayor al 100% del presupuesto total. Entonces, bueno, aunque como os digo, en la parte de cumplimiento de beneficiarios sí que se podría acceder incluso sin tener un ejercicio cerrado, pues esto, habiendo un umbral en este criterio, pues parece que, o todo hace indicar que van a dejar fuera a estas empresas. Bueno, no parece que en empresas de esta tipología, hablando de inteligencia artificial y tal, pues bueno, hay muchas empresas nuevas que parece que por estos criterios se van a quedar fuera. Después, ya entrando un poco en materia de cash flow respecto del proyecto y
de los temas económicos. A partir de que salga la resolución, se abrirá un plazo para pedir un pago anticipado, y este pago anticipado podrá ser máximo del 40% de la ayuda concedida por el proyecto. ¿Vale? Recordemos que si tenemos un 45%, pues será el 40% de ese 45%. ¿Vale? Y otra vez establecen un criterio que también dificulta el pedir este anticipo para empresas de menor volumen o de menor tamaño, que sería que este anticipo solo se concedería previa constitución de garantías de ese 100% del anticipo. ¿Vale? El 60% restante se concedería una vez realizada la justificación final de los gastos imputables y de la validación, tanto la del auditor como de la entidad de Red.es. Entonces nos iríamos al final del proyecto, obviamente, e incluso más allá, esos 12 meses posteriores a la resolución. Bueno, como os decía, hay posibilidad de obtener financiación de hasta el 100% del proyecto o del total de los proyectos, y sería a través de las entidades financieras que están adheridas al convenio que han establecido entre Red.es y el ICO. Entonces, en este caso de que se solicitase esa línea de financiación, lo que serían las subvenciones supondrían como si fuese una amortización anticipada del préstamo. ¿Vale? Entonces se pediría un préstamo por el 100% del proyecto y se haría una amortización anticipada del 40% del anticipo. Entonces, bueno, respecto a los plazos un poco en general de la convocatoria, vemos que el plazo de presentación de solicitudes finaliza, como os decía, este mes, el 30%. Ha cogido el verano por el medio, lo que yo creo que va a bajar un poco la competencia en esta convocatoria. Y, como os decía, el dejar fuera a esas empresas pequeñas que no puedan cumplir los criterios de viabilidad económica, pues también dejará fuera muchas empresas. Por contrapartida, al poder acceder grandes empresas, incluso con varios proyectos, pues esto sí que aumentará un poquillo el número de aplicaciones. Después, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses desde la publicación de las ayudas. Como estas ayudas fueron publicadas el 30 de julio, si no recuerdo mal, pues serían 6 meses desde ese fin de julio, lo que nos dejarían 4 meses desde el plazo de presentación de solicitudes del 30 de septiembre. Luego, una vez que se resuelva, tendremos un plazo de constitución de garantías de 1 mes desde la resolución, y el no presentar estas garantías pues supondría la negación del anticipo. ¿Vale? Después, respecto al plazo de ejecución, se da un plazo de ejecución de 12 meses máximo desde resolución de convocatorias, aunque se consideran subvencionables las actuaciones realizadas ya desde el momento de presentación de solicitud de participación. Esto nos da un margen un poquillo mayor, pero tampoco mucho más. ¿Vale? Tendríamos 12 meses desde que se resuelva, pero podríamos empezar a imputar gastos desde mañana si presentásemos la solicitud. Y después, el plazo de justificación nos da un margen más allá después del plazo de ejecución, que es de 3 meses después de esto. Sería el margen que tendríamos para presentar facturas y este tipo de cosas posteriores a la finalización del plazo de ejecución. Bueno, respecto a la documentación a presentar en fase de aplicación, la verdad que bueno, viendo un poco el aplicativo, digamos que es un poco farragoso, es un poco denso, ya lo son las bases y toda la documentación que se facilita para conocer las ayudas, y, como os digo, el aplicativo no es menos denso.
además de todo lo que son los datos de la empresa y toda la parte del aplicativo informático que hay que cubrir, pues tenemos que presentar a Junta una serie de memorias, una serie de documentación, que básicamente pues, es la memoria del proyecto, que bueno, no establece un mínimo de extensión, solo establece un máximo y que bueno, se podría llegar a ir a un máximo de, si no recuerdo mal, 50 páginas, una cosa así, aunque como os digo no establece mínimo en este sentido. En esta fase de aplicación, uno de los hándicaps que tenemos es que ya tenemos que presentar todos los acuerdos con terceros que se hayan nombrado en la propuesta. Entonces, bueno, ya hay que detallar en esta fase cuál va a ser esta colaboración o esta subcontratación con terceros y bueno, dejarlo por escrito ya en esta fase de aplicación. Además piden un documento de información económica y unos documentos de información económica para poder validar o valorar los criterios de viabilidad económica del proyecto y de adecuación a la empresa. Y además piden en este caso una memoria de lo que es el efecto incentivador. Pues un documento donde demostremos que el proyecto se desarrolla a partir de que se presenta la solicitud y que de otra manera pues sería complicado desarrollarlo en las mismas condiciones o con el mismo presupuesto. Bueno, ahora voy a pasar a explicar básicamente las diferencias de la otra convocatoria, que como os decía, en condiciones es muy similar y en el aplicativo, en los criterios de valoración es muy similar a la otra convocatoria, pero tiene un par de matices que creo importante que comentemos. Para empezar el presupuesto, porque son dos convocatorias al final diferentes, el presupuesto es más pequeño, 15 millones de euros, también está regionalizado y el plazo de presentación de solicitudes es el 5 de octubre, unos días más ahí para presentar a esta convocatoria. El mínimo del proyecto vuelve a ser de 150.000 euros, el presupuesto financiable, pero el máximo está limitado un poquito más, imagino que por esa reducción de presupuesto total también, y está limitado a 2 millones de euros máximo. La intensidad es la misma, 45% para pequeñas empresas, 35% para medianas y 25% para empresas que no sean PYME. ¿Vale? Y también podemos obtener el préstamo con la línea del ICO. Los gastos subvencionables o las categorías de gastos subvencionables son las mismas y el plazo de ejecución también. 12 meses desde resolución. Principalmente lo que cambia el ámbito de los proyectos. Con proyectos ya de contenidos digitales se divide un poco más por topics, no tanto por tecnologías. Y bueno, se refiere un poco al Big Data, disposición de datos de forma masiva e informativos reutilizables, el tratamiento de todos los datos aplicado a la mejora de la asistencia sanitaria y a las crisis sanitarias. Otra vez vemos un guiño al tema sanitario en esta convocatoria. Y luego, pues bueno, tenemos videojuegos, animación digital, música, cine y vídeo, contenidos audiovisuales, publicaciones digitales, publicidad digital, redes sociales y aplicaciones móviles. Bueno, un poquillo todo lo que está relacionado con la emisión de contenidos digitales al final. Como os decía, el importe total está regionalizado, de nuevo, dividido en regiones un poco menos desarrolladas y en el resto de regiones. 5 millones para Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Melilla y región de Murcia, y 10 millones para el resto de las regiones de España. Volvemos a decir que en caso de no agotarse fondos en una de las regiones se destinará a la otra y que la regionalización la determina pues, el domicilio fiscal de la empresa, y en caso contrario deberíamos de justificar que el proyecto se va a desarrollar en una región distinta del domicilio fiscal.
Bueno, los gastos subvencionables comprenden un poco la realización de proyectos de desarrollo experimental, con lo cual, bueno, desarrollo experimental asociado a la generación de contenidos digitales y a los contenidos digitales en sí, en la medida en la que sean necesarios para el objeto demostrador, ¿vale? Entonces serían actuaciones de desarrollo de tecnologías aplicables a las industrias de contenidos digitales y la creación de contenidos digitales en el ámbito del programa, ¿vale? El desarrollo de las tecnologías y la generación de los contenidos digitales. El único plazo que cambia aquí es el de, bueno, cambia unos días porque se ha publicado con un decalaje de unos días también una convocatoria con respecto a la otra, pero los plazos relativos son los mismos. Entonces, en 2 meses desde que se ha publicado, con lo cual nos vamos al 5 de octubre, el plazo máximo para resolver de 6 meses desde publicación, 4 meses desde el cierre de aplicaciones. El plazo de constitución de garantías es el mismo, 1 mes desde resolución, de ejecución también, 12 meses desde resolución de convocatoria, y para justificar tendremos 3 meses adicionales al fin del plazo de ejecución. Y bueno, esto es un poco cómo hemos estructurado esta presentación, estas convocatorias. Vamos un poquito justos de tiempo para lo que es la presentación de solicitudes, y la intención era un poco pues, que las conozcáis un poco más. Prevemos que se le pueda dar continuidad el año que viene a este tipo de ayudas. Las bases ya están publicadas, entonces los proyectos se supone que puedan ser similares y que se puedan sacar convocatorias con respecto a estas bases. Entonces, bueno, como os digo, esta era un poco la idea, explicar un poco las líneas generales de lo que son las ayudas, porque son nuevas, es la primera convocatoria y, bueno, ha habido algunas cosas que yo creo que sí, que algunos detalles que puedan cambiar en el futuro, pero como os digo, las bases están ahí ya y además son bastante extensas y limitan bastante las ayudas. Ahora, si tenéis cualquier pregunta, podéis entrar con micro, con vídeo o hacer alguna pregunta por el chat. Somos poquillos, así que será la cosa manejable. Cualquier duda que tengáis también, se os facilitará la presentación donde va incluido mi contacto. Entonces, sin ningún tipo de problema, me podéis contactar posteriormente para resolver cualquier duda puntual o ya más específica de vuestro proyecto o del aplicativo en sí o de la propuesta, lo que necesitáis sin ningún tipo de compromiso. Entonces, Ramón, no sé si tenemos alguna pregunta ahí, ¿no? Vamos a dar un minutillo por si acaso tuviésemos alguna cuestión. Vale, vemos que Rafa nos pregunta si computan a efectos de minimis. Buena pregunta. Aquí te voy a dar mi opinión, porque sinceramente he hecho una consulta a red.es y me han contestado con copia-pega de las bases. Las bases lo que hacen es una referencia al reglamento, no dicen explícitamente que no se acoja al régimen de minimis, pero como te digo, en mi opinión no se acoge. Si quieres que te envíe un enlace a lo que ellos especifican en las bases, sin ningún tipo de problema, el reglamento de la Unión Europea que especifica cuáles son los porcentajes máximos que se pueda acoger para que no computen como régimen de minimis en desarrollo experimental, pero todo parece indicar que lo que han hecho es eso, establecer esos porcentajes del 25, 35 y 45% para que no computen en régimen de minimis. Además, bueno, por el importe de las ayudas, seguramente ya superen en muchos proyectos este régimen de minimis, entonces no deberían de computar. Entonces, vale,
como te digo, si quieres enviarme un correo, te lo especifico después más en detalle o te envío el enlace a lo que dice explícitamente la convocatoria y el reglamento de la Unión Europea en el artículo donde se refiere a este tema. Vale, perfecto. Vale, podemos tener alguna... Vamos a esperar un minutillo por si hay alguna pregunta más. Y si no, pues como os digo, posteriormente podéis hacer las consultas o por medio de iVigo, que nos las harán llegar y que también os harán llegar la presentación que hemos utilizado hoy aquí. Como os decía al principio, la presentación ha sido planteada un poco más como resumen, porque me parecía más interesante para vosotros que tuvieseis un poco por escrito lo que os estoy contando y que pudieseis consultarlo posteriormente, tanto las condiciones como un poco las características del programa, porque es una convocatoria nueva y que además, como se cierra en tan poquito tiempo, pues no hay mucho margen para hacer demasiados cambios o para empezar hoy con un proyecto desde cero. Como os digo, la aplicación es tediosa y la memoria es bastante extensa. Aunque bueno, como son proyectos de desarrollo experimental, también es cierto que es muy probable que tengáis o que las empresas tengan generada alguna documentación, o bien porque se hayan presentado a otras ayudas o incluso a temas de financiación privada. Entonces, bueno, podría ser que algunos proyectos ya tuviesen documentación generada que se pudiese aprovechar para lo que es la aplicación al programa. Además, lo que nos toca de cerca, la aplicación en español, pues siempre es más sencilla que las aplicaciones de la Comisión Europea, que son en inglés, que requieren de una redacción pues, un poco más pulcra en ese sentido. En la memoria, lo que se plantea es un poco los apartados de valoración. Hemos visto los criterios de valoración, entonces en la memoria lo que va es desgranando un poco esos criterios de valoración para que expliquemos y ponérselo fácil a los evaluadores, que expliquemos un poco las características de la empresa, las características de los proyectos, la viabilidad económica y el impacto socioeconómico que se prevé con esos proyectos o con esas ayudas. Bueno, tenemos otra pregunta. Bueno, esta creo que es de un conocido. Sí, hay mucho presupuesto y preguntas aproximadamente cuántos proyectos creemos que se aprobarán. Bueno, es una incertidumbre porque al poder acceder empresas grandes pues, y con varios proyectos, pues es un poco difícil de contestar esa pregunta. Ahora yo a los clientes o a los potenciales clientes que hemos tenido en fase de oferta les he recomendado que no se fueran al máximo de los importes, porque creo que subjetivamente, salvo que sea una cosa muy rompedora, hoy en día está muy de moda el tema del COVID en aplicaciones y en temas médicos, ya sea en temas sanitarios específicamente o en temas de control de la expansión de la enfermedad, pero salvo en casos muy puntuales, yo no me iría al máximo del presupuesto. Entonces creo que los presupuestos que tienen mayor probabilidad pues serán los que se vayan entre 300 y 500.000 euros. Obviamente no son descartables, ni mucho menos, proyectos más pequeños, por supuesto, ni tampoco los más grandes. Y después depende, el número de proyectos en sí dependerá un poco también de la regionalización. Pero bueno, un poco con los presupuestos de las convocatorias, si nos vamos a la inteligencia artificial, 35 millones, pues no sé, se podrá ir a 60 proyectos. Como os digo, esto es muy subjetivo y podrá ser muy variable. Y la de contenidos digitales, pues tenemos menos presupuesto. También preveo que los presupuestos de los proyectos sean un poco más pequeños, entonces seguramente haya menos proyectos, pero también creo que habrá menos competencia, sobre todo en la parte de
desarrollo tecnológico. Pero bueno, como os digo, esto es totalmente subjetivo y es simplemente una opinión. Entonces, bueno, no tenemos más preguntas, vamos a dejarlo aquí. Os doy las gracias a los que habéis asistido, tanto online como aquí, presencial. Y bueno, nada, volveros a decir que se os enviará la presentación a cada uno de los correos que hay en el registro de la publicación. Y ahí irá tanto mi contacto como el de Ramón por parte de Ibigo. Y nada, muchas gracias de nuevo también a Ramón y a Ibigo por la organización del evento y por facilitarnos las instalaciones. Y nada más por mi parte. Vale, pues ya para cerrar la charla, lo dicho, gracias a todos, a todas por la asistencia y estamos en contacto. Tenéis a través de la convocatoria y los que ya nos conocéis y si no, pues encantados de conoceros. Nos comunicáis y seguimos en contacto, ¿vale? Para hacer estas, otras actividades, ahora con esta, contactar con Pedro o conmigo. Y porque hay plazo estricto para la convocatoria, entonces sería interesante poder debatir, comentar, incluso en algunos casos es analizar en profundidad una convocatoria como esta, si por supuesto si da tiempo, pero al menos ya coger trayectoria para prepararse para una posible siguiente, ¿no? Entonces muchas veces es más conveniente preparar ya el proyecto o si ya lo tienes preparado y si no, prepararte para en cuanto puedas acometer una convocatoria tan interesante como esta. Saludos 4.0 en este caso y nos vemos pronto. Cortamos comunicación. Saludos.